Noticias para darle la bienvenida al doctor José Tello, que es director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal. Doctor Tello, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Nicolás, es un gusto. A propósito de lo ocurrido ayer en San Isidro y también en Tacna, ¿no? Porque no solamente se detienen por supuestos delitos, digamos, a actuales burgomaestres o gobernadores, sino también incluso autoridades electas, ¿no? Como en el caso del gobernador de Tacna. Y hemos visto en este periodo, este gobierno y este parlamento, incluso también congresistas con sentencia mientras están trabajando supuestamente en el Congreso de la República. Yo quería comenzar primero por lo que escuchaba ayer, ¿no? Se decía, no, lo que pasa es que el alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres, es opositor al gobierno de Pedro Castillo. Y claro, uno ve a Diviac, que participó en los operativos contra familiares del jefe de Estado. Y esta investigación en San Isidro que ha sido hecha por la Contraloría, ¿no? Y claro, la conclusión es que la corrupción no tiene color político y eso es lo más doloroso. Correcto, mira, estás haciendo una, digamos, una valoración de los hechos que es bastante legítima y acá también recoges en cierta manera el sentir de muchos ciudadanos. Acá hay que ser bastante claros y precisos. Los tiempos judiciales, lo que se ve en la administración de justicia que involucra en materia penal, es decir, cuando se cometen delitos, al Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, es quien denuncia en nombre de toda la sociedad del Estado a los infractores de la ley penal, y también a la policía que ayuda en este proceso, obviamente actuando bajo la orden, el permiso, para ser más claro, de un juez penal, es que estos hechos se han dado, digamos, producto de una investigación sobre un supuesto acto de corrupción que tendrá que ser desvirtuado por quienes son imputados, es decir, por quienes son acusados. Tienen el derecho de cuestionar esta medida de prevención, detención preliminar, la detención preventiva que vendría después. Tienen un proceso obviamente con pluralidad de instancias, estamos en un Estado de Derecho y acá hay que ser bastante claros en que se separa paja de trigo. O sea, el hecho que tú como acusado seas político no te tiene que llevar, digamos, a una narrativa de justificar que las acciones por una supuesta infracción penal realmente tienen un trasfondo político, porque lo que estamos viendo hoy en día, por ejemplo, es que, y has mencionado, políticos de izquierda y derecha en el gobierno, en la oposición, están, bueno, siendo materia de investigaciones, están respondiendo ante la Fiscalía, ante el Poder Judicial, y eso es indistinto a la propia labor, trajín político donde los tenemos enfrentados. O sea, nosotros no podemos caer en el tema de la persecución política con mucha facilidad, porque así como, por ejemplo, ocurrió con el alcalde, Vladimir Cerrón también ha estado cuestionado, claro, y está cuestionado, y hay otros líderes que podríamos mencionar, Keiko Fujimori, en fin, o sea, en realidad, y recojo lo que mencionaste hace un rato, acá no hay una cuestión de tintes políticos, acá hay una cuestión objetiva, investigaciones que siguen su curso muy al margen de todo el vaivén político. Claro, eso sería lo más fácil, lo más ligero, decir persecución política y no investigar a fondo, ¿no? En el caso puntual de San Isidro, el abogado Aurelio Pastor, ¿no?, ex ministro de Justicia del gobierno aprista, dijo, abogado del alcalde Cáceres, dijo, es una confusión. Pero entiendo que esta investigación data de un año y la Contraloría advirtió al alcalde y a los funcionarios sanisidrinos de que este contrato era irregular. Y hay un detalle que es importante, los tiempos que llevan este tipo de investigaciones que son complejas, ha mencionado un año, pero esto ha podido tener mucho más tiempo. O sea, hay casos, por ejemplo, también donde han caído bandas criminales enquistadas en el sector público, en municipios, por ejemplo, que han tenido seguimiento de 2 a 3 años. O sea, esto es algo que no se hace de la noche a la mañana, es un trabajo minucioso y evidentemente que involucra a una serie de actores, principalmente el Ministerio Público, la policía y obviamente ya cuando se llegan a situaciones de este tipo como el ordenar una prisión preliminar, ya interviene el Poder Judicial. Porque en lo que hay que ser bien claro es que también este tipo de medidas, y quiero resaltar eso, Nicolás, se dan cuando
puede haber un peligro de fuga o puede haber una obstrucción de la justicia. Entonces, en este caso, por ejemplo, la valoración que han tenido para dar esta prisión preliminar es obviamente algo que decanta de un análisis concienzudo que debe haber hecho la autoridad judicial. Y acá hay que ser claros en algo. Acá estamos dentro de un Estado de Derecho donde hay un debido proceso. El doctor Pastor, que patrocina al alcalde Cáceres, obviamente tiene que desplegar toda su artillería legal, por decirlo de alguna manera, en aras de lograr pues que se levante esta prisión preliminar contra su defendido. Igual, de ir hacia la discusión de la preventiva, también tiene que hacer lo propio. Y en rigor, si es que se mantiene o no, eso dependerá de la valoración que haga la autoridad judicial. Y hay que ser claros en algo: lo que determine un juez se tiene que respetar. En un Estado de Derecho no existe ni autoridad política ni autoridad administrativa que pueda oponerse a lo que diga un juez. Bueno, y en este caso en particular deben hacerlo. Bueno, bien recordabas que tenemos presidentes presos, ¿no? Han habido algunos con prisión preliminar, han habido candidatos presos, gobernadores por doquier, y ahora si nos centramos en los alcaldes, 18 limeños, o sea, solamente limeños, 18 alcaldes en 20 años fueron sancionados por faltas o delitos. Es terrible, o sea, esto nomás es escalofriante, ¿no? Y peor aún, leía la estadística que señalaba que 5 de estas personas que estuvieron inmersas, digamos, en estos casos, volvieron. Porque hay partidos que nuevamente los reclutan y los ponen. Es como poner el gato de despensero. Bueno, es que ese es el problema pues de los partidos atrapalo todo. O sea, los partidos que tenemos en el Perú son atrapalo todo. Literalmente lo único que les interesa es obtener un buen resultado electoral. Dicen, ha sido alcalde anteriormente, es cara conocida, tiene su gente, tiene una maquinaria política. O tiene dinero para hacer campaña. Así es, tiene recursos, tiene sponsors, o sea, personas que lo ayudan. O sea, viene con su pago bajo el brazo y es muy probable, y también es lamentable, acá hay que ser claros, que muchas veces, y se ha comprobado, hay hasta preventas pues, de las candidaturas. Lamentablemente a veces en los procesos electorales el mercado electoral, y no quiero ser atrevido con lo que voy a decir, funciona como un mercado persa. Cada quien encuentra su lugar tal para... Mucho invitado también, ¿no? Poco activista. Demasiado. Es que justamente esa es la característica del partido atrapalo todo, cachol, como dicen en Estados Unidos. Este partido es un partido que recluta personas que no tienen ningún interés en, digamos, tamizarse ideológicamente, identificarse con la causa, menos aún con un programa serio, y lo único que buscan es llegar al poder y encuentran el vehículo adecuado. Literalmente es como pararse en el paradero y tomar la combi o el bus que te va a llevar a tu destino. Y eso es lo que ocurre, no se construye institucionalidad y el problema es muy serio y es un problema estructural dentro del sistema político peruano, que las reformas del año 2017, 2018 y 2019 han pretendido de alguna u otra manera revertir y hasta el momento no se logra hacer porque hay una serie de factores también que no han sido considerados y que son factores prácticos que ya van hacia lo que es el generar una institucionalidad orgánica dentro de cada uno de estos partidos. Claro que sí. Y lo que no se dan cuenta es del grave daño que dejan en sus comunas. En el caso del alcalde, bueno, en las gobernaciones, obviamente en las regiones. No siempre pasa lo que pasó, por ejemplo, en Lima, ¿no? Que el alcalde Romero creo que está haciendo un buen fin de gestión del alcalde Muñoz, ¿no? También vacado, pero no siempre pasa eso, ¿no? Hay distritos como en Villa María del Triunfo, por ejemplo, que ya recurrentemente tiene casos de este tipo y cuando ha venido otro también los han vacado y es terrible. Claro, es que lo que ocurre es que también hay una desazón de parte de la población y falta de credibilidad de lo que es la democracia. Y además también caemos en una normalización de la corrupción porque, Nicolás, sé que es bastante claro, tú mencionó 18 casos, pero en realidad la percepción generalizada de la población es que ese famoso roba pero hace obras funciona. O sea, mucha gente actúa con ese nivel de normalización de lo que viene a ser la corrupción en aras de que finalmente le den servicios, infraestructura, que es lo que demanda cualquier vecino en cualquier distrito A, B, C, D o E. O sea, eso es indudable que es un problema también social, pero yendo más allá de eso, la clase política hoy en día no tiene tampoco, compró el pleito por fortalecer la institucionalidad. No existe filtros en los partidos y movimientos regionales. Y ese es un problema bastante grave porque en la lógica del atrápalo todo no les conviene filtrar. El uso, por ejemplo, de la ventanilla única electoral, la UI,
durante estos comicios, tanto en elecciones internas como al momento de la inscripción de la lista de candidatos, ha tenido pues falencias, pero no básicamente por una falla del sistema, el jurado ni nada, sino básicamente porque los partidos y movimientos no se interesaban de filtrar para que simplemente pasen, y voy a ser coloquial en lo que voy a decir, pasen piola sus candidatos que tienen anticuchos. Y solamente dicen, no, pero ¿cómo hacemos para filtrar 5.000 candidatos? Nos pasaríamos la vida. Bueno, esa es su responsabilidad, ¿no? Para eso tiene una maquinaria, para eso tienen personeros y sobre todo también, y recojo lo que tú dices, tienen también una vida orgánica que les permite hacer este trabajo. Bueno, y para eso ahora se le da recursos, ¿no? Aunque muchos no quieren, pero bueno, no nos queda otra. Por lo menos si le damos, si el Estado le da recursos, por lo menos podemos exigir resultados. Por supuesto. Entonces, ahí hay una dinámica que es bastante complicada porque involucra mucho esto a las organizaciones políticas que son partidos nacionales y movimientos regionales. Estamos dejando muy de lado los movimientos regionales, Nicolás, pero ellos han sido los grandes vencedores en estas elecciones regionales y municipales, y realmente también ahí hay que tomar correctivos y la población también es parte de este proceso. Un mensaje que me gustaría darle a los televidentes de TV Perú es: nosotros tenemos que ser consumidores de productos de calidad si queremos verlo en una lógica de mercado y mercado político. No podemos comprarnos cualquier cosa que aparezca por delante, y hay que ser bastante serios. Y lo digo porque si bien ya pasó las elecciones regionales y municipales, principalmente estas últimas, las municipales ya concluyeron, hay una segunda vuelta regional que se va a llevar a cabo este 4 de diciembre, próximo domingo. Entonces, en aquellas 9 regiones donde todavía falta escoger gobernadores y vicegobernadores, hay que tomarse las cosas en serio y realmente votar pues por personas que tengan cierto nivel de idoneidad que es necesario en la administración pública, sobre todo si van a ser autoridades que van a llegar con el voto ciudadano, porque una cosa es un designado y otra cosa es una persona votada. Así es. O sea, votada por la ciudadanía. Así es, claro que sí. No tienen representatividad, por eso es que es esto de la segunda vuelta, ¿no? Que incluso muchos consideran que debería pasar también a nivel distrital, es decir, de los alcaldes. Pero eso ya es una discusión para otro momento, ¿no? Como debería también seguir discutiéndose la gran reforma política que nuestro país espera y necesita, ¿no? Sino que en el Congreso están dedicados a otra cosa, ¿no? Entre ejecutivo y legislativo, en realidad. Pero es la clase política la que está hoy en gestión y es la que tendría que trabajar por un Perú mejor a futuro. Y no lo hacen, ¿no? Porque tienen intereses, porque son juez y parte, lamentablemente. Para ir terminando, una idea me pareció muy interesante, los movimientos regionales, que probablemente uno diría, pero tienen más representatividad o por lo menos hay más activismo, ¿no? Claro, pero no se vive del entusiasmo. ¿Cómo hacemos cuando no se habla de delitos? Porque en los casos anteriores hablábamos de corrupción de funcionarios, colusión, peculado, cobro de cupos, compras irregulares, usurpación de funciones, tráfico de terrenos contra la fe pública, delito ambiental, defraudación tributaria, concusión, pago de contribuciones, tráfico de influencias. Eso cuando hablamos de delitos, faltas, en fin. Pero cuando hablamos, doctor, de incompetencia, porque no se trata simplemente de tener entusiasmo. Yo tengo entusiasmo, pero me meto a algo que no sé, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Lo que estábamos viendo hace un rato en Surquillo, ¿no? Un alcalde que se decide hacer una obra en abril, supuestamente de 4 meses, 120 días, es diciembre, van a reventar a los comerciantes y vecinos porque van a perder la campaña navideña, están golpeadísimos, un restaurante que tiene que cerrar sus puertas porque ya no da para más, 3 años de pandemia y todo lo que ha venido después. ¿Qué hacemos con esos alcaldes incompetentes? Los alcaldes incompetentes llegaron ahí por el voto popular. Lamentablemente esa es la ligereza del elector. Nicolás, mira, respecto a lo que mencionas, es algo muy difícil de poder manejar con una ley desde el Congreso. Porque aquí hay que ser bien claros en algo. El conducto es, el Congreso saca las leyes, el jurado aplica las leyes y las reglamenta. Así de simple. Pero finalmente el elector es el que vota. Y si cogen competentes, personas con poca experiencia o personas, digamos, que no están preparadas, que no tienen la formación profesional, evidentemente, pues, se van a dar este tipo de situaciones. Y ninguna ley va a poder corregir esta situación. Va a poder sancionar. Pero a ver, en Surquillo, por ejemplo, ¿qué pasa si no terminan esta obra? Porque los vecinos pidieron, por favor, háganlo en enero. No, lo tenemos que hacer. Vaya Dios a saber por qué razón, ¿no? Ya uno puede tener 1000 lecturas al respecto. ¿Qué pasa si llega enero y no concluyen la obra? Le dejan una bomba de tiempo a la siguiente gestión, que no tiene muchos recursos porque recién el presupuesto se actualiza en abril.
Hay algo que se llama determinación de responsabilidades y la Contraloría lidera justamente ese proceso dentro de la administración pública. Ahí se van a determinar responsabilidades y por qué no se van a tomar acciones a futuro los responsables, que son los funcionarios que están hoy en día en gestión. Pero demorarse cabe, digamos, cae en responsabilidad. ¿Es una falta? ¿Puede inhabilitarse? Al menos se le puede inhabilitar. En la medida que genere un perjuicio a la administración, sí. O sea, se puede, bueno, eso de también llegar a la inhabilitación es algo que va, y lo entenderás, Nicolás, al igual que hablamos de los procesos judiciales al inicio, acá también tiene que haber un debido proceso administrativo de determinación de responsabilidades, donde se permite el derecho de defensa y demás. Puede tomar tiempo, pero si se encuentra finalmente un nivel de responsabilidad del funcionario, definitivamente va a tener que responder civilmente, es decir, devolviendo quizás el dinero que ocasionó, el perjuicio que ocasionó, y también administrativamente con sanciones administrativas. E incluso, Nicolás, yendo más allá, también podría derivar en acciones penales, porque de encontrarse algún indicio de delito, inmediatamente se avisa al Ministerio Público, porque es deber de todo funcionario el poner en conocimiento al Ministerio Público la ocurrencia de cualquier delito que pudiese advertir que existiera. Entonces, acá hay que ver bien en claro de que esta incompetencia, si es que genera un perjuicio o ya trasciende hacia digamos, lo delictivo, va a tener consecuencias para los alcaldes y demás funcionarios en ejercicios el día de hoy y en las próximas gestiones. Y acá quiero resaltar algo nuevamente. No quepa la menor duda que ya hemos tomado una decisión por los siguientes 4 años. Nos podemos equivocar como electores, quizás algunos alcaldes van a salir buenos, otros malos, si hablamos de municipios, pero finalmente la democracia es perfectible. Lo que sí debemos ser muy conscientes y asumir eso como mayor responsabilidad hacia el futuro es que nuestro voto es lo que nos coloca esos representantes. Entonces hay que ser mucho más concienzudos, votar con más conciencia, valga la redundancia, y apelo mucho a la juventud que a veces gasta tanto tiempo con TikToks o en redes, y no soy crítico de eso, pero debería también con esa misma curiosidad quizás ver los portales de ejecución del gasto en su municipio, que están ahí, están disponibles. Y castigar a esos que han sido autoridades y también a los partidos que los han elegido, ¿no? Y saludar que el Jurado Nacional de Elecciones y todos los entes electorales nos dan la información, está ahí, simplemente para consumirla, ¿verdad? Y tomar un voto, para ejercer un voto consciente. Ejercer un voto consciente y sobre todo, ¿sabes qué cosa? Tomar conciencia de que hay una ley de participación y control ciudadano, que es una ley de los años 90. Es muy antigua, ya sea por los 30 años de vigencia, y es una norma, que es la ley 26.300, que permite, por ejemplo, que los jóvenes ahora que pueden estar viendo este programa, una vez que entren las nuevas autoridades, pueden pedir rendiciones de cuentas. Correcto. O sea, rendiciones de cuentas al municipio para que les expliquen bien cómo están yendo las cosas. Correcto. Pueden también tomar otro tipo de medidas de control ciudadano y participar también en lo que es la actividad política de su comunidad. Y si nuestros compatriotas tagneños hubieran leído esa, que no son letras chiquitas, está en todos lados, sobre el gobernador electo Luis Torres Robledo, sabrían que está con arresto domiciliario, se han allanado su vivienda ayer, me parece que son varios predios, y es parte de la investigación que se ha iniciado hace 4 años contra la organización criminal Los Limpios de Tacna, la cual sería presuntamente liderada por este señor Torres Robledo. Claro, antes se metían a la política para poder escabullirse o tener un poder, ¿no? Un poder que les evite ir a prisión. Ahora ya eso no los salva, al menos hay que saludar eso. Muchas gracias, doctor Tello, muy amable. Gracias, Nicolás. El doctor José Tello, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal. 7:43. Vamos a hacer una pausa. Quédese con nosotros porque hay más. Al volver.